Y Vale. nada, un día más. Hoy conmigo tengo a don Frank Quesada, el que un día tuve el placer de poder compartir una sesión de terapia, llamémoslo así, una sesión de coaching personal con él. Y es una persona a la que personalmente admiro un montón por su buena disposición siempre, siempre con una sonrisa, siempre con una mentalidad positiva hacia la vida. Y estoy seguro que hoy podrá compartir con nosotros un gran número de experiencias a lo largo de su vida. Fran, bienvenido. La alegría es un privilegio estar con vosotros. Me siento feliz de estar contigo y también de poder juntos llegar, ¿no? A un grupo de personas. No importa el número, muchas veces estamos enfocados en los Correcto. números. Me parece que es más importante qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué ocurre con lo que vamos sembrando esas semillas? Así que un privilegio y contigo siempre sabes que la admiración es mutua, así que un regalo estar contigo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Que no importa, a veces podemos llegar a un gran número de personas, un volumen enorme, pero realmente cuál es el mensaje que estamos dando a ese gran volumen. Es decir, qué es lo que estamos cambiando, qué es lo que estamos generando dentro de la vida, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo fue tu vida, Fran? Cuéntame quién es Fran Quesada, de dónde viene y hacia un poco dónde está para saber hacia dónde va. Pero empecemos, ¿de dónde viene Fran Quesada? Venga, vamos a por ello. Bueno, me defino como un inconsciente soñador resiliente al fracaso con una alta dosis de fe, ¿no? Esa es un Wow. poco la definición de quién es, ¿no? De quién sería yo. Evidentemente estoy casado con Esmeralda y juntos tenemos esta aventura maravillosa que se llama familia y tenemos a Wow. Nayara y a David, que son nuestros hijos y la verdad que es un regalazo poder caminar juntos. Pues yo provengo de un barrio en Madrid, Vallecas. En alguna Wow. época entrabas a Vallecas vestido y salías desnudo. Gracias a Dios ya no es así. Pero provengo de una familia sencilla. Mi padre, hostelero de toda la vida, también estuvo trabajando en la construcción. Mi madre, una mujer ama de casa. Y provengo de una familia sencilla, pero en medio de todo eso, de alguna otra manera encontré mi misión de vida. Entiendo que soy un muchacho con 5 panes y 2 peces para dar de comer a las multitudes. Y cuando descubro mi misión de vida, que lo descubrí muy jovencito, entonces empecé a construir paso a paso ese propósito y ese desarrollo personal. Y ahí pues comenzó toda una aventura maravillosa que hasta el día de hoy seguimos embarcados en esa aventura y disfrutando muchísimo. Me dedico al coaching, soy director de Método CC Europa a nivel Europa, donde formamos coaches, donde ofrecemos procesos de coaches a nivel personal y también a nivel profesional, empresas, organizaciones. Y también tenemos una asociación que es extraordinaria, que se llama Punto de Encuentro, donde allí trabajamos nuestra vocación, la parte social. Más de 270 familias, 270 familias vienen todas las semanas a recoger alimentos, hacemos campamentos sociales completamente gratuitos para niños, repartimos regalos y también elevamos un poco la conciencia espiritual y ese desarrollo, ¿no? Así que más o menos, a grosso modo, es lo que estamos trabajando. Vamos al principio y es el cómo descubres tu misión. Un poco cómo fue ese proceso hasta tú realmente ser consciente qué es lo que quieres para tu vida, qué es lo que quieres dedicar tu tiempo, ¿no? Claro, definitivamente para mí eso yo creo que debería de ser una asignatura básica y fundamental en la educación, o por lo menos como padres, tener muy claro que nuestros hijos necesitan primero descubrir quiénes son y para qué están en esta vida. Eso es lo fundamental, porque cuando tú descubres eso, a partir de ahí construyes. Y por supuesto que el camino no es recto, sino que va a tener muchos recovecos y muchos giros, pero por lo menos estás sabiendo hacia dónde quieres ir, que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, en el GPS hay que poner la dirección, puede ser que te equivoques y luego salga el GPS diciendo recalculando, Claro, perfecto, pero sabes correcto. hacia dónde vamos. Y yo lo descubrí, me parece que hay algunos ingredientes básicos. Lo primero es entenderte, es descubrirte a ti mismo, saber quién eres. Y lo mío fue un poquito más, pues, prueba-error, prueba-error. Hoy, ya con el coaching, tenemos algunos métodos, algunas cosas que podemos trabajar. Pero saber quién eres, por ejemplo, cuál es tu tema. Mi tema es la fe, por ejemplo. Me encanta, yo soy de los que creen. Tú me dices, un burro volando, yo te digo, ¿dónde, dónde? ¿No? Entonces, ese es mi tema. O sea, otra de las claves, por ejemplo, es entender tus verbos maestros.
Uno de mis verbos maestros es la comunicación. Yo de pequeño siempre quise ser como Emilio Aragón, que los que son de mi quinta saben que hacía un programa que se llamaba Big Y y yo quería ser presentador de televisión. O sea, al final, en esos deseos, en esos anhelos, en eso que te apasiona, está tu propósito, está escondida tu identidad, ¿no? A algunos le gusta la música, tengo un crack delante de mí, así que imagínate. Otros tienen que ver con la comida, otros tienen que ver con las relaciones, otros tienen que ver Claro. con lo intrapersonal, ¿verdad? Con todo lo que es ese trabajo personal interno. Al final es cuestión de conocerte y cuando vas conociéndote, tus verbos maestros, tus sustantivos, tus designios, momentos históricos en tu vida que de alguna u otra manera dices, wow, esto ha marcado mi vida, esto ha sido algo que definitivamente ha generado un espacio en mí que yo quiero vivir esto más veces, yo quiero desarrollar esto más veces, ¿no? Yo me acuerdo que muy jovencito también empecé a hacer un programa de televisión, muy chiquitito, después pude dar conferencias a nivel internacional y entonces ese tipo de cosas fueron las que fueron construyendo ese propósito y las que me permitieron descubrirlo. Entonces, lo primero es conocerte a ti mismo, saber qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta. Esto es básico y fundamental. Y lo segundo, muy importante, es poder entender qué aporte de valor vas a traer a la sociedad. Porque fíjate que cuando hablamos de propósito, hablamos del para qué. Y esto es clave, o sea, esto es muy importante. El propósito no es solo hacer lo que me gusta. Porque algunos se tirarían toda la tarde viendo películas de Netflix, pero te aseguro que cuando pase un mes o 2 meses van Claro. a sentir un vacío existencial. Porque el propósito te da la razón de tu existencia. Esto es súper importante, es decir, al final hay un para qué, estás aportando a la sociedad algo. Entonces, cuando tú ya te conoces a ti mismo, ves lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que disfrutas, y además le encuentras el valor trascendente, es decir, ese espacio de decir, con esto yo sé que estoy aportando mi granito de arena a la sociedad, yo sé que estoy aportando mi valor a la sociedad, y que cuando yo me marche he dejado una semilla que va a dar su fruto y que no tiene que ver con lo que yo gano o recibo, sino que tiene que ver más bien con lo que decido entregar, ¿no? Más Correcto. bienaventurado es dar que recibir. Así que cuando entramos en ese espacio es súper extraordinario. Entonces, esas dos cosas las comencé a hacer más como laboratorio, más como prueba-error, sin darme cuenta, ¿no? En mi Ahí, vida, y ahí, ahí es donde ahí, ocurrió. ahí es donde quería cortarte, que es, digamos que ese proceso, no sé si estás de acuerdo conmigo, que realmente es algo que se realiza, digamos, llevemos la palabra como cada uno quiera, y yo en mi caso, en mi forma de ver las cosas, es que se realiza realizando el fallo, ¿no? Viviendo, experimentando. Entonces, cuanto más te expongas a ese fallo, más te expongas a fallar, en situaciones completamente de peligro para ti, ¿no? De peligro mentalmente hablando, pues ahí es cuando más tienes claro, ¿no? Como que dentro de la oscuridad más mejor ves esa clareza. Entonces, Estoy completamente de acuerdo contigo. ok, entonces me gustaría que me contaras, pues un poco cuáles fueron esos momentos tuyos de oscuridad, es decir, en qué momentos que tú pudiste ver esa clareza, en qué momentos tú, vale, aquí lo tengo claro. Me imagino que fue justo antes, es decir, tuviste ese momento de clareza justo antes de tener ese momento de oscuridad, ¿no? Me imagino, Claro. pienso. Sí, sí, y de hecho te voy a decir que definitivamente esos espacios que tú hablas justamente del error, que por cierto, algo, yo quiero levantar la voz y decir, dejemos de estigmatizar el error. O sea, bienvenido el error, bienvenido el fracaso, bienvenido esos espacios, porque es verdad que yo provengo de una cultura española que como español el fracaso está como muy estigmatizado, ¿no? Es como que Uf, tienes que hacerlo a la primera. Pero un niño cuando empieza a caminar se cae muchas veces y el padre no le dice, uy, te has caído muy mal, no, le aplaude porque lo está intentando, ya ¿no? Entonces yo creo que es importante que nos quitemos ese paradigma mental, ¿no? O esa creencia limitante de que el error es malo. El error es maravilloso porque nos está, como tú bien dices, acercando a ese espacio de claridad. Ahora, definitivamente en mi caso, pasó mucho y sigue pasando, o sea, porque estamos en construcción. Para mí estamos siendo, no somos, estamos siendo, ¿no? Entonces estamos en ese proceso continuamente. Qué maravilloso, porque eso nos da la oportunidad de crecer y desarrollarnos. Pero en mi caso fue algo también muy que tuvo que ver mucho con mi propia familia. Mi familia, vivimos procesos de desestructuración fuertes, mi hermano mayor estaba con problemas de drogas,
mis padres a punto de divorciarse, o sea, vivimos toda una situación muy compleja y en medio de todo eso yo me daba cuenta que mi futuro no solo no era No, prometedor, sino que iba a ser un desastre. Y esa confrontación personal es la que me dijo, me hacía ver que yo no quería vivir de esa manera, ¿no? Y que yo quería construir algo diferente en mí. Ese tipo de experiencias fueron las que definitivamente me fueron como marcando el camino, ¿no? Y generando espacios. Pero te podría hablar de muchos errores, de haber intentado y de no funcionar. Me acuerdo que en mi primera conferencia había invitado como más de 100 personas, no vino nadie. y no, claro, No claro. vino nadie a mi primera conferencia, pero ¿sabes qué fue muy interesante? Porque me di cuenta que fui resiliente. ¿Sabes qué hice ese día? Di la conferencia y se la di Wow. a las sillas. O sea, así, tal cual. De alguna u otra manera, yo creo que de eso se trata, ¿no? O sea, se trata de poder trabajar desde ese espacio. Me acuerdo que, por ejemplo, antes de estudiar coaching, me lancé a psicología. Y en psicología me puse a estudiar, papá, estudiando, estudiando, estudiando. Bueno, pasé 3 años en psicología y si me preguntas cuántas materias aprobé, te tengo que decir que ninguna, ni una sola bendita materia de psicología. Bueno, no era psicología lo que yo tenía que estudiar. Con el coaching, sin embargo, que eran Correcto. prácticamente 3 años de estudio, lo hice en un año y medio, porque era lo que tenía que desarrollar y eso es lo que me trajo más claridad. Entonces, al final, se trata de esto, se trata de poder generar espacios, de poder, en una ocasión, nos lanzamos a hacer un evento y hasta llegamos a alquilar con contrato y todo el Estadio Santiago Bernabéu. Y te puedes creer que no lo pudimos hacer ese evento, o sea, al final no salió hacia adelante. Pero todo este tipo de fracasos o de errores o cosas que de alguna otra manera no salieron bien, aportaron en nosotros un aprendizaje, un valor, un crecimiento y un desarrollo mayor. Y es esos errores, esos momentos de decisiones que aparentemente no fueron acertadas, fueron los que construyeron en nosotros todos los éxitos, si podemos decir, o cosas que pasaron de manera positiva, ¿no? Así que te diría mil, ¿eh? Mil, no tengo Claro. uno, tenemos mil de esos. Pero me quedo con lo que me has comentado con eso, ¿no? Con, digamos que la estructura familiar que tú tenías en casa, más que desmotivarte, todo lo contrario, te motivó a realmente a llevar un camino completamente diferente, ¿no? Para poder tener diferentes resultados. ¿Cómo, cuál era tu conversación en ese momento? Es decir, ¿qué fallos tú veías en ti como un joven, ¿no? Como un adolescente, un joven que eras en su Claro, momento? mi conversación interna al final como joven, fíjate cuál era la clave. La clave era yo quiero disfrutar, quiero conocer, tengo curiosidad, quiero observar. Lo que pasa es que es verdad que hubo caminos que no tuve que caminar porque vi el resultado del camino muy cerca, en casa mismo, ¿no? Entonces me di cuenta que había caminos que yo no quería caminar porque me di cuenta que ese era, o sea, que el final de ese camino era un camino, ¡oh! Claro. Entonces, es ahí donde la conversación sobre todo era, yo quiero aprender, quiero desarrollar, quiero crecer, quiero trabajar, el joven sueña, el joven curiosea, el joven quiere probar y todo eso es maravilloso, pero ¿qué pasa? Que de alguna otra manera lo que necesitamos es entrar en este espacio de poder ver cuál es el final, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta que la conversación que yo tenía era esa, ¿no? La conversación es quiero, pero realmente me está sumando, no me está sumando. Y lo que me pasó es que, claro, yo estaba viendo en gente muy cercana, muy querida, estaba viendo ya el resultado. Entonces ya me di cuenta de que ese no era el camino y eso me Claro. permitía tomar decisiones. Algunos aprenden por dolor, otros aprenden por revelación, otros aprenden por sabiduría, ¿no? Dicen que el inteligente aprende de sus errores y el sabio aprende de los errores de otros, ¿no? Eso Bueno, a veces es, tenemos esa que ser un es poquito más totalmente, sabios. esa es la frase, estoy completamente de acuerdo, estoy Eso es, completamente eso de es. acuerdo. Ok, pues continuando un poco, ¿cómo fue luego, una vez dentro de tus experiencias, una vez sabiendo y conociéndote, cómo fue luego ese proceso de, pues ahora mismo llegar hasta hoy, ¿no? Porque al final sigues haciendo aquello y sigues descubriendo, por supuesto, pero sigues haciendo aquello que en su momento descubriste que debes hacer, que no es algo que quieras, sino que debes hacer. Entonces, Claro. ¿cómo fue esto? Ahí, ¿Cómo es hasta hoy? ahí, al principio tu pregunta es, bueno, ¿con quién me casaré, no? Es tu pregunta. Tu Eh, pregunta es, ¿qué voy a hacer en la vida? Tu pregunta es, ok, cuando ya tienes eso claro,
Entonces ahora la cuestión es que tienes que estar lo suficientemente convencido de pagar el precio que tienes que pagar. Es decir, Oh, quiero, no sé, es un ejemplo que pongo, quiero ser deportista de élite. Bueno, vas a tener que pagar un precio. O sea, mientras que otros están yendo al cine o yéndose a una disco o quizá, no sé, paseando con sus amigos o haciendo tal, pues probablemente a ti te toca entrenar, ¿no? Y ahí hay un precio que hay que pagar. Y ese es el momento donde muchísima gente, pues, no paga el precio. ¿Por qué? Porque además la pandemia nos ha posicionado en el punto de que hay que vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Es como construir el mañana es absurdo, ¿no? es La totalmente, pandemia nos quitó total. el mañana, ¿no? Entonces es aquí y ahora. Y sí, yo creo que hay que vivir el aquí y el ahora, hay que disfrutarlo, pero hey, hagámonos cargo de que mañana, el mañana se construye en el hoy, no se construye mañana, esa es la mentalidad, ¿no? Entonces, tuve que empezar a tomar decisiones, decisiones arriesgadas, decisiones que tenían que ver con pagar precios, decisiones que tenían que ver con trabajar en uno mismo, porque el mayor desafío que vas a tener en la vida no es lo que puedas conseguir. El dinero se consigue, el equipo se consigue, los recursos se consiguen, las oportunidades se van a conseguir, pero alguien me enseñó que lo importante no es que te inviten, sino que te vuelvan a invitar. Y para eso significa que, o sea, abrir una puerta es muy fácil. La cuestión es que después de abrir esa puerta te vuelvan a invitar para entrar Para, de nuevo por ese mismo lugar, ¿no? O sea, esa es la clave. Para eso tienes que trabajar contigo mismo. Entonces, lo primero que yo animaría a la gente es a trabajar con uno mismo. Yo lo hice, es un trabajo que hasta el día de hoy continuamente lo desarrollo, ¿no? Y busco el hecho de crecer, de desarrollarme, de ver cuáles son mis paradigmas limitantes o no. No, para eso uso mucho el lenguaje. Hay mucha gente que dice, no, 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 merece la pena. Y yo digo, está bien, o sea, pero la palabra pena en mi cultura es tristeza. Así que yo no quiero estar triste mientras trabajo eso, prefiero merece la alegría o merece el esfuerzo, ¿no? Entonces es ahí donde trabajar con uno mismo y empezar a tomar decisiones que paguen el precio. Por ejemplo, yo a los 27 años llegué al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, donde trabajaba, y hablé con mi jefa, la directora de Recursos Humanos, María. Le dije, María, me marcho. Y me dice, ¿a dónde vas? Pues a construir el para qué de mi vida, mi propósito. Pero tú estás loco, pero la posición de trabajo que tienes, si se la están rifando, si no sé qué, no me importa, me marcho, voy a entrar en un proceso que yo sé que es inseguro, pero lo tengo muy claro. Y dejé mi trabajo con 27 años. Claro, hay dos modelos a la hora de emprender. Tú puedes emprender con el trapecio, ¿no? Te tiras y te claro, arriesgas. En aquella época, con 27 años, pues bueno, si me caía mal y me partía una pierna, me podía volver a levantar, ¿no? Aquellos que tienen 40, 50 años, que tienen familia, hazlo como el mono, ¿no? Coges una liana, coges la otra liana y cuando ya tienes la otra liana asegurada, sueltas y sigues hacia adelante, ¿no? Ese sería mi estoy de consejo. Pero acuerdo. yo lo hice como el trapiecista, me lancé y han pasado desde el año 2007 pues hasta el 2023, 16 años. Y aquí estamos disfrutando del proceso y viendo que mereció el esfuerzo tomar esa decisión que al principio fue compleja, ¿eh? Que yo he tenido, yo he abierto, José, he abierto la nevera y a veces había una cucaracha dentro que me decía, dame algo de comer. O sea, Claro, en plan, no había nada, ¿sabes? O sea, claro. y nos han cortado la luz en casa por no poder pagarla. Te hablo de hace muchos años atrás. Pagamos un precio, hoy las cosas son completamente diferentes, ¿no? Entonces, lo que ha pasado después de descubrir ese espacio es trabajo interno, hay que trabajar internamente, la manera de ver, la manera de ser, la manera de relacionarte, la manera de lograrlo. Y dos, tomar decisiones. Y algunas salieron bien, otras no salieron bien, como te digo, nos ha pasado que nos han cortado la luz en casa, miles de cosas, Claro. pero hoy estamos en una posición donde estamos siendo una posibilidad para otros y viviendo en nuestro propósito, que eso es lo que nos hace verdaderamente felices, vivir en propósito, no tener algo, ser. Por qué cuando en el momento que abrías la nevera y habría cucarachas ahí dentro, ¿no? O no poder llegar a fin de mes, ¿no? Como es muchas situaciones, ¿por qué no rendirte? Es decir, ¿por qué no decir, pues vuelvo a otra cosa, ¿no? O simplemente vuelvo a mi vida del pasado donde estaba mejor. ¿Por qué no hacerlo? No te rindes porque tienes una visión, no un objetivo. Hay gente que solo tiene objetivos. El objetivo es algo externo que no depende de ti, pero la visión es algo que te pertenece. Y la visión yo lo asemejaría a un embarazo. Estás embarazado, tío. O sea,
es que te levantas por las mañanas y sientes como el bebé está dentro de ti. Es que vas caminando y lo único que ves son embarazadas. ¿Por qué? Porque estás embarazado, ¿no? Al final te cambian los sentidos, hueles de manera diferente, sientes de manera diferente, porque estás embarazado. Al final la visión para mí es como un bebé que tienes dentro. Es maravilloso. Y es ahí donde al final el bebé que tienes dentro es el que está tirando de ti. La visión que tienes, que quieres alcanzar, que quieres trabajar por ella, es la que está tirando de ti. Eh, y eso es maravilloso, o sea, es un espacio muy potente. Claro, tiene también sus contras, ¿no? Porque al final, como embarazado, pues se te hinchan las piernas y como Claro, embarazado claro, hay gente que no te entiende, ¿no? Entonces tú llegas y dices, uy, huele mal aquí, y todo el mundo dice, no, no huele mal aquí. Tú coges y dices, no, yo voy a revolucionar, no sé, el mundo musical, el mundo de la música electrónica en el mundo. claro, Tu abuela, no te vas a revolucionar nada, porque no te entienden. Claro, no están embarazados, no le eches la culpa, no están embarazados. Tú claro, sí estás embarazado, ¿no? Entonces, al claro. final, no tiras la toalla por eso, porque estás embarazado, ¿no? Y cuando estás embarazado, caminas y peleas por aquello que sabes que es parte de tu vida, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque el sueño se tiene que dar a luz. Una de las conferencias que yo hablo es justamente acerca de los procesos de un sueño, ¿no? Primero se tiene un espacio de intimidad, se concibe, después se gesta, después vienen los dolores de parto y por último lo ves cómo se da a luz, ¿no? Pero yo creo que la naturaleza nos enseña cómo se trabaja con una visión personal y por eso no tiras la toalla. O sea, dices, yo quiero que esto ocurra, ¿no? ¿Tú crees que las personas a día de hoy, en la sociedad en general, tiene claro eso? Es decir, porque en general, ya generalizando un poco, ¿no? No hablando de individuos en sí, sino como comunidad mundial. Tenemos Claro. claro el hecho de que nosotros debemos de trabajar para nosotros mismos, por y para nosotros mismos, es decir, que nuestro cambio, el cambio de nuestro alrededor empieza por nosotros. Claro, yo creo que no, que ¿sabes qué pasa? Que a nivel educativo, en los diferentes sistemas sociales que tenemos, ¿no? Culturales, de alguna otra manera, lo que se ha buscado es un sistema donde, pues eso, vives, te compras una casa, un coche, te educas de cierta manera, si puedes llegar a un buen puesto de trabajo, genial, pero hasta ahí, ¿no? Y no hemos trabajado el hecho de la responsabilidad de hacernos cargo de descubrir para qué estamos en esta tierra y poder llevarlo a cabo, ¿no? Y otra de las cosas es que se ha castrado la capacidad de soñar. Eso ha sido complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces lo hemos heredado de diferentes generaciones, ¿no? No sé, generaciones que han pasado la guerra mundial, en España la guerra civil española, o sea, ciertas cosas que te han dicho, no, 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 tú lo mejor que puedes ser en la vida es funcionario, que tengas un trabajo seguro, que estés calmado, que no. ¿Por qué? Porque vienen de toda una experiencia negativa y han proyectado en ti esa frustración, ¿no? Entonces, al final, a nivel general, yo me doy cuenta que eh, a nivel general, ¿no? Porque hay sociedades como por ejemplo Estados Unidos, otro tipo de sociedades muy puntuales que podríamos decir sí se atreven, ¿no? A emprender, a desarrollar, a crecer, pero a nivel general no es tan así. Por eso yo creo que tenemos que levantar la voz y tenemos que animar a la gente a soñar, tenemos que animar a la gente a creer, tenemos que animar a la gente a que lo intente, a que se caigan, que se vuelvan a levantar, que se vuelvan a caer, que se vuelvan a levantar y que al final la vida haya merecido el esfuerzo. Yo creo que lo peor que hay es haberlo soñado y nunca haberlo intentado. Si hubiera. O sea, esa conversación interna me parece que es de las peores que hay, ¿no? Tengo 70 años y si hubiera. Y sí, No, correcto, ya- totalmente de acuerdo. Además, hacer un hincapié en ese asunto que es el hecho de Estados Unidos tiene una mentalidad diferente. ¿Por qué crees que pasa eso? En mi opinión, la reflexión aquí se basa en que Estados Unidos, la percepción que ellos tienen del juego, es decir, que les es realmente indiferente ganar o perder. Juegan para ganar, están siempre jugando para ganar, pero les es indiferente ganar o perder. Buscan siempre estar jugando. Es un eso poco, es. al menos creo mi reflexión aquí. En este caso, en España, ponías el ejemplo de la guerra civil y de todo tipo de conflictos que hayamos tenido en nuestros antepasados como país.
creo que nos ha traído una reflexión totalmente diferente, que es pues, ¿para qué lo hemos hecho, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado realmente este conflicto? Entonces, por eso nos trae a como sociedad, nos trae a ese punto donde buscamos el estar como funcionarios o estar de una forma muchísimo más segura, más tranquila, más protegidos de alguna manera Claro, por, llámalo Estado, llámalo la economía del país, llámalo X, ¿no? claro. No, no, concuerdo completamente de acuerdo, o sea, concuerdo contigo y estoy completamente de acuerdo. Y te digo por qué, pero el punto no es que Estados Unidos no tuvo guerras. También tuvo su propia guerra civil, ¿eh? Que fue una Correcto, locura y fue todo un desastre. Aparte, el apartheid entre los blancos y los negros, o sea, toda una historia, ¿eh? Estados Unidos correcto. tiene también sus espacios negativos. ¿Cuál fue el punto? El problema no es el problema, sino cómo me relaciono con el problema. Es decir, al final, en todos lados se cuecen habas, ¿no? En todos lados ha habido problemas. ¿Qué he hecho yo con lo que pasó, ¿no? Ese es el punto. Y ahí es donde, al final, Estados Unidos, lo que tú bien dices, generó todo un proceso de decir, ok, vamos a desarrollar responsabilidad. ¿Qué es responsabilidad? La habilidad de responder. Responsabilidad es la habilidad de responder, de hacerme cargo, no de buscar culpables o de entregarle el cargo a alguien, ni carga ni culpa, sino a me hago cargo. Y eso es la mentalidad de Estados Unidos. O sea, la gente en Estados Unidos generó esa mentalidad. Un niño pequeño se cae al suelo y el padre le mira desde lejos y dice, levanta. Aquí en España, un niño se cae en el suelo y el padre va corriendo, ¡ay, Dios mío! Porque son sociedades muy paternalistas, que de alguna u otra manera, lo que tú estás diciendo, es decir, le estamos echando la situación a la otra persona, ¿no? Es decir, es que sea el gobierno el que me sostenga no sé, con una subvención. Uy, ojalá me den, ojalá no sé, me den la minusvalía en no sé qué cosa, ¿no? Claro, A veces veo personas que pelean por ese tipo de cosas, pero simplemente porque lo que están buscando es, venga, tú vales mucho más que eso. Si camino la fácil. tienes, me explico, o sea, si la tienes, perfecto, pero tú vales mucho más que eso. Y me parece que de eso se trata, ¿no? Se trata de trabajar desde este espacio, desde el espacio de me hago cargo y de traer responsabilidad sobre estos espacios. Y yo creo que hay una generación ahora que es la generación justamente que me está sucediendo, tu generación, donde hay un despertar. Creo que vosotros estáis teniendo un despertar brutal. Yo me hago parte también de esa generación, quizás no por haber nacido en la misma época, pero sí por Pero la sí por la mentalidad. mentalidad, correcto. Ujú. Y me doy cuenta definitivamente que este es el espacio, ¿no? O sea, el espacio donde se necesita esta generación. Y otra vez vuelvo a levantar la voz para decir, vuelve a soñar, ánimo, cree y hazte responsable. Totalmente de acuerdo. Creo que en mi generación, en este caso, tenemos personas muy fuertes tratando de despertar, pero al mismo tiempo creo que también tenemos esa necesidad de comunidad. Eso es lo que yo pienso, que al tener una comunidad, tú lo que haces en una comunidad es transmitir un mensaje, no haces nada más que eso, transmitir una idea, ¿no? Compartirla. Entonces, entre todos pensamos al mismo tiempo. Y al menos como veo yo las cosas, creo que están todo el rato tratando de destruir comunidades que puedan hacer frente a ciertas ideas, a ciertos ideales, ¿no? Ciertas proyecciones políticas o lo que sea, ¿no? No pongo las piedras sobre el tejado de una misma organización, ¿no? Pero creo que sí que están pues tratando de controlar todo ese tipo de comunidades, porque antiguamente pues teníamos comunidades cristianas, comunidades musulmanes o comunidades, lo que sea, que eran comunidades muy grandes donde se podrían impartir varios mensajes y competir entre ellos, sin competir entre ideas, para saber cuál es la mejor idea, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estamos viviendo un poco en esa situación y nosotros, en mi caso soy generación Z, no me consideraría millennial del todo porque tal vez ya tendrían más años de sin tecnología y yo nací justo en el momento donde ya la tecnología estaba en su mejor punto. Entonces, pues tenemos el acceso a la información constantemente, sabemos cómo lidiar con ella. Entonces, hay muchas personas que utilizan eso algo negativo. Ahí es donde tú estabas, donde
como estabas hablando antes, que era, no es el problema en sí, sino cómo nosotros vemos ese problema. Entonces, hay muchos de nosotros que hemos utilizado esas herramientas como eso, como lo que son, como herramientas, y hay otros pues que han utilizado como una forma de vivir y se han olvidado de cosas importantes como el ¿para qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que debes hacer? Tal cual. Esto que traes de la comunidad me parece que es brutal, porque necesitamos entender que somos seres gregarios, ¿no? Es decir, de alguna otra manera hemos sido diseñados o creados para estar juntos, o sea, estar juntos es clave. Ahora, aquí hay dos cosas muy importantes. Una, se habló de que no es bueno el apego. Sí es bueno el apego. De hecho, una de las cosas que hemos aprendido es que eh, el problema que tenemos es que hay gente que tiene apego evitativo o hay gente que tiene apego inseguro, cuando lo que nosotros necesitamos es buscar apego seguro. Ahora, ¿qué es un apego seguro? Nosotros en coaching enseñamos algo que me parece que es brutal y es poder entender esto, ni independientes ni dependientes. Vuelvo de nuevo, ¿no? Ni independientes, yo me lo guiso, yo me lo como, Yo me lo... me llamo Juan Palomo, ¿no? Pero Claro, tampoco ni dependientes, ¿verdad? Que tengo que preguntar hasta para, o sea, no tomo decisiones en mi vida, hasta para ir a comer a un restaurante, alguien elige por mí, ¿no? Entonces, el punto es ni independientes ni dependientes, sino interdependientes. Tengo una autonomía total y absoluta, yo tengo el poder de elegir, pero una de mis elecciones es no caminar solo, sino hacer comunidad. Trabajar no solo en el yo, sino trabajar en el nosotros. Y eso es súper potente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que elevar también la conciencia de la comunidad. Estoy completamente de acuerdo contigo porque sabes que donde muchas veces se nos puede ganar la batalla en la batalla sociocultural, donde muchas veces se nos puede ganar la batalla es justamente en la indiferencia. Cuando al final correcto. la otra persona es diferente a mí y me importa un pimiento, termino siendo indiferente. Y ahí es donde nos ganan. ¿Por qué? Porque es donde está la grieta, ¿no? Es decir, hey, busquemos más los puntos que tenemos en común, trabajemos desde ese espacio, respetemos los otros que definitivamente son completamente diferentes y celebrémoslo porque es tu diferencia, me enriquece y Correcto, tal caminemos en cual. esa comunidad, ¿no? Que me parece que de eso se trata, o sea, ni dependiente ni independiente, sino interdependiente y generar más puentes en este tiempo me parece que es clave para que podamos trabajar con la fuerza de la comunidad, porque está clarísimo que una tribu tiene la capacidad de hacer mucho más, ya lo dijo Michael Jordan, ¿no? Al final se ganan más torneos y se ganan más premios en equipo que solo, ¿no? Así que yo creo que ese es el punto. Totalmente. Vosotros hacéis mucho ese trabajo y es ahí donde quería llevar un poco la conversación, que es el trabajo que hacéis en eventos, en grandes eventos donde incorporáis a personas que únicamente buscan ser mejores o tratar de saber un poquito más sobre esa persona, que es, cuál es la idea, cuál es el mensaje que puede transmitir, qué estímulo va a crear en mí, qué energía me va a traer más allá de mi Tal cual. relación y mi opinión, más allá de lo que te pueda juzgar o cómo te pueda juzgar, tal vez opine que sea una malísima persona, pero escúchala, ¿no? Es lo que debemos buscar en este tipo de situaciones, comunidades, aprendizajes, eventos, lo que sea. Tal cual, tal cual. Ábrete. Ábrete, sí. A mí me gusta decirte, escúchalo todo, retén lo que es bueno y te aporta para ti y desecha lo malo. Pero aún, fíjate, o sea, yo creo que algunos son ejemplo de vida y otros son una advertencia. Pero sea como fuere, es decir, sean personas que sean ejemplo, en plan, quiero seguirlo, o sean una advertencia, en plan, no quiero ¿No seguirlo. quieres? Genial, los dos tienen algo que aportarte. ¿Me explico? O sea, de eso se trata. Y yo creo que nosotros vivimos ahora un evento hace muy poquito tiempo atrás que se llamó Talentódromo. Estamos con este punto que además lo queremos llevar para toda España y bueno, pues en algún momento quizás lo llevemos a nivel internacional. Pero fue genial porque no había, mira, no vendimos nada, no buscamos hacer absolutamente nada. Simplemente lo que hicimos fue generar un aporte de valor y trajimos más de 25 referentes en liderazgo trascendente, en relaciones saludables.
en lo que tenía que ver también con inversiones y finanzas. O sea, trajimos 25 referentes que cada uno de su padre y de su madre. O sea, te aseguro que no hubieran quedado nunca juntos para tomar Eh, una Coca-Cola o un café o irse a cenar, nunca. Pero los pudimos aglutinar y, claro, son personas que son expertos y que han desarrollado su talento, ¿no? Entonces los pudimos aglutinar y fue brutal lo que pasó. Tuvimos cientos de personas que acudieron al evento y se llevaron, porque vuelvo a repetirte, o sea, nuestra labor con ese evento es simplemente generar un contexto donde vayamos a aprender, ¿no? Y la gente se llevó muchísimo, muchísimo de todos. Y fue brutal porque no hay un individuo sobre la Tierra, es más, no hay una organización sobre la Tierra que pudiera tener todos estos elementos juntos. No la hay. Entonces cogimos muchas organizaciones, muchos individuos y los aglutinamos. Eso fue una locura, o sea, era como ver una canasta llena de frutas variadas, tropicales, de Europa, de todas, todo, todo, ¿no? Veías mango, veías limón, manzana, claro, pera, todo. claro. Y esa fue la clave, ¿no? Y ahí me parece que fuimos muy enriquecidos. Pero se trata de ir con despojarnos de nosotros, despojarnos de nuestra manera de pensar e ir con una actitud aprendiente, que me parece que de eso se trata, ¿no? ¿Hay algún tipo de experiencia que has tenido negativa en algún tipo de estos eventos? Es decir, de haberte cruzado con una persona negativa, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es ese debate que tienes con alguien? Pues que, lo de siempre, esto es una secta, comeduras de cabeza o yo qué sé, comentarios de las típicas personas que siempre pues vienen con negatividad, llamémoslo haters, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de situación así, un conflicto personal directo? Sí, sí, he tenido en dos ocasiones, tuve dos conversaciones, ¿no? Diferentes, pero yo aprendí algo, que cuando la persona, o sea, están las personas sinceras, la persona cuando habla, habla más de sí mismo que de ti. Entonces, esto es lo primero que necesitamos entender. Y luego están los haters sinceros. O sea, es decir, los haters que te dicen lo que ellos creen y lo pelean. Y a mí esa gente me mola. Porque yo digo, son gente que son coherentes, ¿sabes? Están peleando por lo que creen que es suyo. Entonces, esos me molan. Lógicamente, hablan más de ellos mismos que de ti, ¿no? O sea, al final, Correcto. simplemente pues hay un aprendizaje. Y luego están los que van a hacer daño, los que quieren y los hay. Hay personas que definitivamente van a hacer daño. Bueno, a eso simplemente hay que ponerles un stop, un límite Claro, y olvidarte de esa actitud tóxica, ¿no? No creo que las personas son manzanas podridas, pero sí creo en las actitudes podridas, ¿no? correcto. Entonces, sí, hemos tenido ese espacio, pero vuelvo a repetirte, las personas hablan más de sí mismo. Entonces, muchas veces en esa situación están proyectando su propia necesidad personal, ¿no? En una ocasión dice que la serpiente se acercó a la luciérnaga. Entonces la serpiente le dice, te voy a comer. Y la luciérnaga dice, ¿pero por qué me vas a comer? Te voy a comer. ¿Pero por qué me vas a comer? Te voy a comer. Pero si no estoy ni siquiera en la cadena alimenticia tuya, o sea, no estoy en el eslabón correcto. Te voy a comer. ¿Pero por qué? Porque no soporto verte brillar. O sea, al final es una necesidad personal que muchas veces la gente tiene. Entonces, cuando tú vienes desde esa perspectiva, te lo tienes Wow. que contar, porque si no te fundes, ¿no? Pero cuando vienes desde esa perspectiva, estás pensando, estás diciendo, realmente esa persona, si viene en esta actitud, que es negativa, que quiere, ¿no? Es porque hay algo que tiene que resolver dentro de ella. Entonces, es como que generas dentro de ti hasta un espacio, fíjate cómo te lo digo, hasta de compasión, ¿no? Entras en un espacio de decir, bueno, pues, necesita trabajarlo, ¿no? Y no pasa nada. Entonces, así es como me relaciono. Pero sí, hemos tenido de todo. Hemos tenido hasta, Qué bueno. hasta te diría que la policía en una ocasión llegó a un evento nuestro para cerrarlo también. O sea, imagínate. Eh, de todo. Pero no estabais de fiesta, es decir, no estabais ahí rollo rave o algo así. A mí eso me ha pasado, pero a ti, Fran, a ti, No, era Fran, un igual. evento, era un evento en la calle, al aire libre, teníamos Ah, 15.000 ok. jóvenes, habían venido de toda España y los permisos decían, entre comillas, que nos costó una locura poder conseguirlos, que podíamos estar hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, claro, se presentó la policía y dijo, son las 9 de la noche, tenéis que salir, ¿no? Bueno, ok, ya no podemos continuar con el concierto, que era un concierto de valores por la juventud, bueno, toda una historia. Pero que te quiero decir que a la hora de la hora siempre vas a tener personas, en este caso era el propio gobierno del país,
de turno, ¿no? En el año que tocara, hace como 10 15 años de eso. Pero a donde voy es, vas a tener este tipo de cosas. Si tú sientes, si tú te lo tomas como en plan, me están atacando, pobre de mí, en plan víctima, te aseguro que nunca Hostia, más vas a volver a hacer nada. Pero si te lo tomas entendiendo cómo es el proceso, entonces tú dices, bueno, una más, pero seguimos hacia adelante, o sea, no hay ningún problema, seguimos construyendo, ¿no? me encanta. Ya para encarrilar un poco el fin de este podcast, ¿cuáles han sido los conflictos que tú analizas tú como persona que más te han costado desarrollar? Es decir, problemas personales, sea psicológicos, sea físicos, que han podido tal vez dejarte, a caminar un poquito más despacio, ¿no? Dejarte caminar un poquito más, ralentizarte ese proceso. ¿Cuáles han sido esos problemas que tú has tenido que afrontar y cuáles ves dentro de la sociedad? Como ya te he comentado en este podcast, trato de buscar problemas individuales y al mismo tiempo dentro de tu individualismo, pues tal vez tener una visión general del mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles ves que han sido tus problemas, los tuyos, abriéndote personalmente, y cuáles ves que es los de la sociedad, los de como seres humanos? Sí, te entiendo perfectamente. Yo creo que sobre todo lo resumiría en uno, pero ese es como el jefe de los problemas. Yo aprendí algo, vete al jefe de los problemas y será efecto dominó. En mi caso creo que ha sido la carga cultural. Te lo explico de esta manera, ¿no? Mamá, mamá, ¿cuándo comemos pan de hoy? Mañana, hijo, mañana. Esa era la conversación bendita todo el santo tiempo en mi casa, ¿no? O sea, de como en plan, no llegamos a final de mes, te vas a tener que poner a trabajar bien jovencito con 16 años porque no tienes, o sea, no te puedo pagar los estudios, yo no voy a tener problemas con mis hermanos, yo soy el menor de cuatro hermanos, no voy a tener problemas con mis hermanos de herencia porque mis padres no nos han dejado nada. ¿No? Así que en ese punto, una de las cosas que me he dado cuenta es que la carga cultural, ¿no? Es decir, la conversación en mi casa era, pues imagínate cuando yo decido emprender mi relación con el dinero. O sea, yo venía Claro. desde la miseria, desde la escasez, desde no soy lo suficiente para poder producir, el típico síndrome del impostor. O sea, al final, esa carga cultural que tuve empezó a pasarme factura cuando yo quería otra vida diferente y iba por lo que estaba queriendo desarrollar. Entonces, he tenido que ir trabajando mucho en mi sistema paradigmático, en mi relación conmigo mismo, en mi relación con el dinero, en mi relación con los demás, Claro, ¿verdad? Y ese tipo de cosas ha sido la clave. Entonces, yo lo resumiría todo en uno solo, ¿no? Esa carga cultural, ¿verdad? Porque todos somos la suma de nuestra cultura, de nuestras conversaciones, de lo que nos han dicho a nivel personal, de nuestras experiencias. Es decir, una persona que emprende y de repente entra con una deuda de 240.000 euros porque le deja tirado, entonces te sientas con él y dices, ¿qué tal emprender? Te dice, no, emprender no, emprender es lo peor del mundo, ¿no? Entonces yo creo que la clave sobre todo es trabajar con uno mismo esa carga cultural. Tenemos que cuestionarnos todo el tiempo si lo que nos enseñaron nos suma o no nos suma. Fíjate que no he dicho si está bien o está mal. Lo que estoy diciendo es si me suma o no me suma. Esa es la clave, porque el está bien o está mal, es decir, bien o mal dependiendo de qué. Eso es un juicio, ¿verdad? Eso es una opinión. claro. Pero ¿me suma o no me suma? ¿Me aporta o no me aporta? ¿Me está sirviendo o no me está sirviendo para este momento, ¿no? Y entonces es ahí donde yo he tenido que trabajar. Y he tenido que trabajar, como te decía, mi relación con el dinero, he tenido que trabajar mi relación conmigo mismo, mi relación a nivel de familia, qué era lo que yo quería construir. ¿Quiero repetir la misma historia o me traigo todo lo bueno que he sumado, que me han aportado mis padres, pero además quiero en esta área hacerlo de esta otra manera y trabajo desde ese espacio? Entonces, realmente ese ha sido el punto, ¿no? El trabajo conmigo mismo, de esa carga cultural y de ir cuestionándome y ir eligiendo cuáles son los paradigmas que definitivamente me suman, ¿no? A veces se gana y a veces se aprende, Se ¿no? aprende. Y otros decían, no, se pierde. Bueno, yo elijo, se Ah, aprende. Y esto a mí es lo que me ha permitido generar espacios de poder. Hasta el día de hoy, pues seguimos trabajando, ¿eh? Que esto es un día a día.
Antes de continuar, ¿dirías que esa carga cultural que tú tenías, es decir, esa relación que tenías con tu pasado, es derivada exactamente a tus emociones, a tus sentimientos que tienes? Es decir, a tu ego queriéndote decir no estaban equivocados, en tu caso, tus antepasados o tú mismo hace unos años atrás. Claro, ¿qué pasa? Que tú piensas esto, hasta los 8 o 9 años de edad se forma tu carácter y tu identidad se forma. En esos ocho añitos, tú ahí aprendes cómo se debe hablar el uno con el otro, o sea, todo, aprendes todo, Claro, cómo interpretar y cómo interpretar un fracaso, cómo interpretar algo que salió mal, cómo te vas a relacionar con el dinero, porque, papá, ¿puedo comprar esto? No, no se trata de, porque al niño hay que decirle no, los límites son buenos. Un niño, fíjate, un niño que cuando es pequeño no ha aprendido a incorporar el sí y no ha aprendido a incorporar el no, será un niño que va a sufrir mucho de adulto. ¿Por qué? Porque si no sabe incorporar el no, cuando le propongan algo extraño, no claro, sabe decir no. claro, ¿Ves? Entonces, es muy importante entender que los límites son buenos, pero una cosa es el límite del aprendizaje y otra cosa es el límite de la necesidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando eres pequeño, pues te generan todo ese espacio. Entonces, ¿qué pasó? Que tú piensas que lo que vives hasta los 8 o 9 años de edad, eso es verdad, es la verdad. Y ahí es donde tú tienes que romper con eso. O sea, eso no es la verdad. Eso es algo que mis papás me enseñaron y que yo tengo que ahora revisar si esto que me enseñaron es definitivamente lo que me está sumando en este momento. ¿Ves? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ser youtuber hace 50 años no existía. Sin correcto. embargo, pues hoy hay youtubers vamos, que son una locura y está genial y es una profesión, gente que gana una pasta con eso. Me explico, entonces, como el mundo está cambiando todo el tiempo, es muy complejo poder entender que vamos a vivir una vida diferente, extraordinaria, maravillosa, sin producir ese cambio también en nuestro núcleo duro. Evidentemente, eso afecta a nuestras emociones, eso afecta a nuestras decisiones, nuestras convicciones, y hay que trabajarlo. Entonces, lo que yo me preguntaría, no estoy diciendo es malo, lo que yo estoy diciendo es, hey, esa carga cultural, revísala, cuestiónala, pregúntate, observa para tomar decisiones, porque hay muchas cosas que mis papás, por ejemplo, mi papá me enseñó el esfuerzo y el trabajo. Y para mí eso es Es, positivo. Hay gente que dice, no, no te tienes que esforzar y trabajar. Bueno, para mí es algo maravilloso. Y eso me lo enseñó mi padre y yo le doy gracias. Pero también mis padres no supieron ahorrar, no supieron administrar, no supieron tener claro. economía, no supieron trabajarla. Eso lo tuve que revisar. Y hoy, gracias a Dios, pues lo trabajamos de otra manera, ¿no? Me encanta, me encanta tal y como lo has expresado, porque es tal cual. Hay cosas que nuestros padres, por muy, es decir, he conocido mucha gente a lo largo de mi vida y me acuerdo una de ellas, porque el padre y la madre también se pueden confundir. En mi caso, puedo tener la oportunidad de decir que no, que gracias a Dios he tenido increíbles padres, los cuales me han dado todo lo que podían darme y lo más importante que te puede dar un padre y una madre es el amor y el cuidado a un hijo. Entonces, para mí me han dado todo lo que han podido darme en ese aspecto, siempre han cuidado de mí. Ahora, conozco personas, he tenido trato con personas directamente, las cuales te pueden decir que todo lo contrario, que no han recibido ni un poquito de amor. Son personas ya desarrolladas, con un nivel de conciencia ya elevado, pero hay personas las cuales no tienen esa relación con sus padres. La reflexión que yo traigo aquí es que basémonos en el amor, ¿no? Porque quitando ese amor que recibimos por parte de nuestros padres, lo único que recibimos es información, los cuales ellos han adquirido única y exclusivamente para sobrevivir, Eso porque es. hasta dónde ha llevado, hasta dónde les ha llevado realmente a tus padres, es decir, qué tipo de consejos, como estabas, tal y como lo estabas trayendo, que era el hecho del YouTube, ¿cómo te va a dar tu padre un consejo sobre YouTube si tu padre nunca ha subido un vídeo a YouTube? Es decir, Claro. qué es lo que es, hasta dónde llega esa información, ¿no? Hasta dónde consigues captarlo interiormente para poder, pues, por llevarla a donde tú quieras llegar, ¿no? Personalmente hablando. Tal cual, tal cual. Yo creo que ese es el espacio, entonces no tengas miedo a cuestionarte y lo que tú dices, al final hay un valor que para mí es más que un valor, para mí es hasta una persona, ¿no? O sea, para mí
el amor es clave y yo creo que ese es el punto, ¿no? El amor es el fundamento. Y cuando hablamos de amor, a mí me gusta hablar de amor ágape, ¿no? Porque está el amor, en griego hay cuatro palabras para amor: storgi, fileo, eros y ágape. El storgi tiene que ver con la amistad, el fileo con la familia, el filial. El eros es la atracción, que no tiene por qué ser física siempre, puede ser Correcto. atracción emocional, atracción conversacional, lo que fuera. Y por último, ágape. Todos estos amores, los anteriores que he citado, storgi, fileo y eros, son condicionados a. Si hay algo que me atrae, entonces hay eros. Si somos familia, ¿verdad? Como Al Capone y la mafia, Y ya, es pues entonces correcto. hay filial. Son totalmente. Y si eres del Real Madrid, como yo, pues entonces hay Storgi, ¿vale? Entonces están condicionados a ciertas cosas que tienen que pasar. Pero Ágape es una locura, porque Ágape es amor incondicional. O sea, ¿sabes qué? Me importa un pimiento a qué equipo le vas, me importa un pimiento si no me atraes, y es más, lo que veo es todo lo contrario. Me importa un pimiento todo, simplemente te amo. Wow. Y el amor más que podríamos decir, ¿no? Que se equipara, ¿no? A nivel humano, sería el de una madre hacia un hijo. O sea, es decir, una madre hacia un hijo, o sea, su hijo puede ser un pieza, puede ser un tío, un sinvergüenza, pero la madre dice, es mi hijo y le amo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando nosotros venimos desde ese amor incondicional, de dar sin esperar nada a cambio, que no es fácil, ¿eh? Que es una asignatura que hay que trabajarla, cuando venimos Correcto. desde allí, me parece que ahí es impresionante lo que se puede llegar a construir en la sociedad, ¿no? Y necesitamos más de eso, ¿no? Yo creo que de Total. eso se trata. Totalmente, totalmente. Me gusta cómo lo has traído, me gusta cómo lo has expresado tal cual. Esa es la palabra, eso es la misión de un coach, que es tener toda la información para poder facilitarla y me encanta cómo me has podido comunicar. Me voy sabiendo algo más hoy, que es lo bueno. Y en este caso, la visión de la sociedad, ¿cómo ves ahora mismo cuál es un proceso que debemos vivir, comparándolo con tal vez otros que hayamos vivido hasta el día de hoy, pero qué es un proceso que debemos desarrollar en nuestra comunidad Sí, llamada Planeta Tierra? claro. Estamos en un momento muy importante porque me parece que estamos en nuestro mejor momento. De hecho, yo siempre pregunto, ¿qué día es hoy? Y la gente me dice, día 15 de abril de 2024. Digo, no, ¿qué día es hoy? Martes, no, ¿qué día es hoy? Tercer día de la semana, no, ¿qué día es hoy? Hasta que ya por fin les digo, mira, hoy es el mejor día de tu vida. Yo creo que cada día es el mejor día de nuestras vidas y solo por el hecho de respirar ya tenemos que decir eso. Y es súper importante que podamos entender que estamos, definitivamente lo creo, en el mejor momento histórico. Tenemos acceso a información, estamos globalizados, hacemos así y nos vamos yo qué sé, a China, a Suiza, a Japón, en cualquier parte del mundo. Estamos en Zoom, tú y yo estamos conectados en diferentes países. O sea, es una Correcto. locura lo que tenemos a día de hoy. Pero hay alguna cosa que me parece que hay que trabajar. Número uno, trabajar mucho más en esta conciencia que estábamos hablando de que cada persona pueda entrar en el proceso de saber quién es. Porque todos los problemas a los que nos enfrentamos a nivel internacional es por falta de identidad. Cuando no sabemos quiénes somos, le robamos al jefe. Cuando no sabemos quiénes somos, maltratamos al empleado. Cuando no sabemos quiénes somos, le Wow. somos infieles a la pareja con la que me comprometí. Es decir, porque no sé quién soy. Cuando sabes quién eres, entras en un proceso diferente. Entonces, número uno, trabajar en eso. Número dos, tenemos que sacar fuera el temor. Yo veo a la gente con mucho miedo y veo a la gente con mucho miedo por todo lo que probablemente hemos vivido en los últimos años y tenemos que quitar el temor. ¿Sabes qué? Necesitas no tener miedo en confiar en el otro. Ponle un 10. No, es que me lo tiene que demostrar. Que no, tíos, la confianza es una cuestión de fe. La confianza no se descubre, la confianza se declara. Es algo que tú tienes que trabajar con fe. Yo creo en el otro. Y si me traiciona, bueno, pues no importa, creo en el siguiente. Y seguimos. O Correcto. sea, Totalmente, entonces es una total. cuestión de sacar el miedo. Y para poder sacar el miedo, tienes que estar seguro de ti mismo, saber quién eres y estar lleno de amor. Porque el amor echa fuera el temor. Cuando hay verdadero amor, ¿sabes qué nos ha pasado? Que el temor es el resultado de construir relaciones dependientes y construir relaciones por interés, por intercambio.
Pero el amor construye relaciones por honra. El amor construye relaciones incondicionales. Entonces yo estoy contigo y hago lo que tengo que hacer y punto. Luego, el universo, la ley, Dios, se va a encargar de que lo que tú siembras lo coseches. No te preocupes que la ley de la siembra y la cosecha funciona. Yo lo he visto clarísimo. Pero vengamos desde la mano abierta es la primera que se llena. Vengamos desde la entrega. Vengamos desde quitar el miedo, el temor a perder, el miedo a ver qué me hacen, el miedo. Salgamos de eso y entremos en un proceso de poder dar mucho más y entrar allí. Si la sociedad trabajamos desde ese punto, la liamos parda, tío. O sea, la To- liamos parda. Totalmente de acuerdo y totalmente 100%. Voy a acabar con una frase. Voy a acabar con una frase de un libro que recomiendo a todo el mundo leer y es un libro del cual me he vuelto un fanático de, sobre todo esa teoría del hombre en busca de sentido de Víctor Frank. No sé si has Mm, oído hablar sobre él, es bueno. buenísimo y la frase es, no importa, da igual, es absolutamente indiferente lo que esperas de la vida porque quien está esperando algo de ti es la vida, ¿no? No esperes que la vida haga nada por ti, sino es la vida la que está esperando que tú hagas algo por ella. Así que, Fran, muchísimas gracias por tu tiempo. Una palabra para definir el futuro, ¿cómo lo definirías? El futuro me parece que es un lugar maravilloso que estamos construyendo en el día de hoy. Así que si estás escuchando este podcast, empieza a tomar decisiones y empieza a moverte hoy para que ese futuro te lo encuentres en la construcción de tu hoy. A por ello. Muchas gracias, Fran. Gracias, un saludo, chao.